El polvo se levantó con una sacudida. No por el viento seco de la tarde, sino por un movimiento brusco que resonó hasta el pequeño cercado trasero. En su cercado, el pony castaño levantó la cabeza de golpe. Ojos grandes y atentos giraron hacia la casa. Orejas puntiagudas captaron voces que subían de tono. Un resoplido cauteloso escapó de su hocico, pero su atención seguía anclada en la dirección del sonido. La mañana había empezado, como cada mañana en esa granja de secano, con el olor a tierra seca y el crujido familiar de las tablas bajo los pies del granjero. Tenía 52 años, pero el sol y el trabajo rudo le habían esculpido un cuerpo que parecía décadas más viejo, fuerte pero desgastado. Juan se llamaba. Un nombre simple para una vida sin adornos. El sol ya picaba cuando salió al corral de las gallinas. Un par de picotazos nerviosos al soltar el grano, un gruñido bajo ante la torpeza de un ave vieja. Los animales eran un estorbo necesario, una fuente de trabajo sin fin, y la mayoría de las veces, de pérdidas. Eran criaturas de instinto, impredecibles, sucias. Daban más problemas que alegrías. Pasó junto al pequeño cercado. El pony estaba de pie, inmóvil, observándolo con esos ojos desproporcionadamente grandes. Juan desvió la mirada. Otro animal inútil, un regalo tonto que su mujer, antes de morir, había insistido en aceptar. Algo para darle alegría a la granja, decía ella. Como si la alegría viniera en forma de 4 patas peludas que solo sabían comer y estorbar. Desde que ella se fue, hacía 3 años, el pony seguía ahí, un recordatorio mudo de una sensibilidad que él no entendía, que no compartía. Vivía apartado, en su propio pequeño infierno de soledad. Juan rara vez se acercaba. Le dejaba el forraje seco y el agua sucia de una palangana, y se marchaba. Sin una palabra, sin una caricia. El tacto, para Juan, era para herramientas, para madera áspera, para la tierra que se desgranaba entre los dedos. No para pieles tibias y peludas. El viejo establo medio derruido olía a heno rancio y a abandono. La bomba de agua tosía con un sonido metálico cada vez que alguien la usaba. El viento del atardecer, cuando llegaba, levantaba remolinos de polvo que danzaban en los últimos rayos de sol, tiñendo el aire de un naranja opaco. Todo en la granja hablaba de desgaste, de lo justo, de una lucha diaria contra la escasez y el tiempo. Su hijo, Pablo, tenía 25. Alto, más delgado que su padre, con una chispa en los ojos que Juan no comprendía. Una chispa de inquietud, de deseos que no se limitaban a arar la tierra y remendar vallas. Desde la muerte de su madre, la tensión entre ellos había crecido como maleza en campo abierto. Pablo buscaba algo más que el ciclo implacable de la granja. Buscaba, quizás, esa misma alegría que su madre había buscado en un pony inútil. Juan lo veía como debilidad, como una traición a la tierra, a la herencia familiar. Esa tarde, la fisura se hizo grieta, profunda y dolorosa. El sol empezaba a inclinarse, proyectando sombras largas y distorsionadas. Juan estaba junto a la puerta trasera de la casa, limpiándose el polvo de las manos. Pablo se acercó, la mandíbula tensa, los ojos fijos en un punto más allá del hombro de su padre. «Me voy, padre», dijo Pablo, la voz baja pero firme. Juan dejó caer la bayeta. El sonido sobre la tierra seca fue un latigazo. Se giró despacio, su rostro curtido, una máscara de incredulidad. «¿Te vas? ¿A dónde? ¿A hacer qué? ¿A abandonar esto? A buscar mi camino. Este no es el mío, padre. Ya no. ¿Tu camino? Tu camino es aquí. Conmigo. Esta es tu sangre, tu tierra». Juan sintió que la rabia le subía por el pecho, caliente y amarga. El miedo a perder lo poco que tenía, a perder el control sobre su propio hijo, lo cegaba. «Siempre ha sido un blando. Como tu madre con sus animalitos inútiles». Soltó las palabras como veneno, buscando herir, buscando control. La chispa en los ojos de Pablo se convirtió en fuego. Dio un paso adelante, el aire entre ellos vibró con la ira contenida de años de desaprobación, de expectativas impuestas, de una vida que no quería. «No te atrevas a hablar así de ella». La cara de Juan se contorsionó en un desprecio feo. Levantó una mano, no para golpear, sino como si fuera a agarrar a Pablo por el brazo, a forzarlo a quedarse, a obedecer. «Eres un desagradecido. Un cobarde». Y entonces ocurrió. No hubo aviso. El puño de Pablo voló, rápido, cargado de toda la frustración y el resentimiento acumulados. Golpeó a Juan justo encima de la ceja. Un impacto seco, brutal. El mundo se tambaleó. Juan sintió un dolor agudo, punzante, y un calor húmedo que empezó a correr por su frente. Sus piernas fallaron. Cayó de rodillas, luego se desplomó de lado,
entre el polvo y las briznas secas de hierba, el golpe reverberando en su cráneo. El sabor metálico de la sangre llenó su boca. El cielo dio vueltas. El aire se volvió denso, opaco. En su pequeño cercado, el pony levantó la cabeza de golpe. El sonido seco del impacto, la figura colapsando de pronto contra el suelo. Sus ojos grandes se clavaron en el punto donde el hombre había caído. Las orejas se tensaron, inmóviles, atentas a la quietud antinatural que siguió. De nuevo en el suelo, Juan sentía el peso de la traición. Humillado, herido. La rabia ardía bajo el dolor en su cabeza, pero estaba impotente. Solo existía el dolor y el sonido lejano de unos pasos que se alejaban, definitivos. Solo. Y en esa soledad brutal, tirado en el polvo, vulnerable como nunca antes se había sentido, ¿podía un hombre que despreciaba a los animales imaginar que sería precisamente uno de ellos el que rompería el círculo de su desolación? El polvo le rascaba la mejilla áspera. Estaba tirado ahí, un bulto inerte contra la tierra seca. El sabor metálico de la sangre se mezclaba con el gusto amargo del polvo y la humillación. Quiso moverse, arrastrarse, pero cada pequeño intento enviaba una punzada de dolor que recorría su cabeza. El mundo seguía girando, lento, mareante. Los sonidos familiares de la granja se habían transformado, magnificados por su vulnerabilidad. El crujido lejano del establo, bajo la presión invisible del tiempo o el viento, sonaba ahora como un portón que se abría para dejar entrar. ¿Qué? Las ráfagas de viento, antes solo aire caliente, arrastraban susurros extraños al moverse entre las herramientas abandonadas, olían a soledad y a maderas que gritaban. La sombra de la casa se alargaba como una mano fría, engulléndolo lentamente. Estaba atrapado, expuesto. La soledad, cruda e inesperada, era un peso físico que le aplastaba el pecho. El vacío dejado por los pasos furiosos de Pablo no era solo ausencia, era un agujero negro, frío, que amenazaba con tragarlo. Y en medio de esa espiral de dolor y pánico, sintió un susurro de movimiento cerca. No era el viento moviendo una lata vieja. Era un sonido distinto. Suaves, pequeños cascos sobre la tierra compactada. Un ritmo deliberado. Levantó la cabeza con un esfuerzo que le costó un gemido sordo. La visión borrosa se centró, lentamente, en una forma baja, castaña. El pony. Estaba ahí, a solo unos pasos, mirándolo. La luz del atardecer se filtraba por su pelaje, dándole un contorno irreal, casi místico en medio de la aridez. Se acercó con una cautela que no era miedo, sino observación. Sus ojos grandes y oscuros, que Juan siempre había considerado estúpidos, parecían ahora llenos de una atención inteligente, escaneando el entorno con una vigilancia que lo sorprendió. Se detuvo cerca de su cabeza caída. Aspiró el aire con un resoplido bajo, profundo. Un bufido que no era de nerviosismo, sino de concentración, de alerta contenida. Sus músculos pequeños, definidos bajo la piel, se tensaron brevemente. Este animal, que él consideraba un estorbo inútil, era el único ser vivo que había acudido a su lado. Extendió una mano temblorosa y sucia, un acto reflejo nacido de una desesperación más profunda que cualquier lógica. No esperaba nada. El pony inclinó la cabeza, suavemente. Su hocico, cálido y aterciopelado, rozó su palma abierta. Una textura inesperada, suave, un contraste violento con la aspereza de su mundo. Una punzada eléctrica, extraña, le recorrió el brazo. Intentó incorporarse, apoyándose en el codo. Un mareo lo hizo tambalear. Cayó de nuevo, esta vez golpeando suavemente el flanco tibio del pony que estaba parado a su lado. El animal no huyó. No se asustó. Se mantuvo firme, un pequeño pilar inesperado. Una roca diminuta en medio de su naufragio. Con un esfuerzo renovado, Juan se apoyó un poco más contra su cuerpo. Sintió la solidez bajo el pelaje, el calor reconfortante que emanaba de esa criatura que él despreciaba. El pony se movió un poco, un giro suave, casi imperceptible. Ahora estaba interponiéndose. Entre Juan y el camino que llevaba a la casa, a la carretera, al mundo del que Pablo se había marchado. Entre Juan y el vasto campo abierto, con sus ruidos y sus sombras. Bloqueaba la vista con su cuerpo humilde pero decidido. Cada vez que un escalofrío de dolor o miedo lo sacudía, sentía la respiración tranquila del pony cerca, un contrapunto vivo a su propio caos interno. Su presencia era un ancla. Un consuelo frágil, ilógico, incluso ridículo si lo pensaba bien, pero terriblemente real. La única mano, o, para ser precisos, la única pata, amiga en un mundo que acababa de desmoronarse a sus pies. No estaba solo. No del todo. Pero la calma era solo una ilusión del atardecer que se desvanecía rápido. Un sonido. Leve. Madera que cede,
Quizás. No, algo más, seco, crujiente. Un paso sobre grava suelta. O sobre alguna rama caída. Casi inaudible al principio, pero allí. Venía de la dirección de donde se había ido Pablo. De la casa. Del camino. El cuerpo del pony bajo su mano, contra el que se apoyaba precariamente, se puso rígido. El gruñido bajo que ya había escuchado, una vibración en el pecho del animal, se hizo más audible, más profundo esta vez. El pony giró la cabeza bruscamente hacia la fuente del sonido. Los ojos, antes solo atentos, ahora parecían arder con una luz interna, una concentración absoluta. Fijos en la distancia, en la penumbra creciente. Sus cuartos traseros se arquearon ligeramente, preparados para el movimiento. Un pie delantero raspó la tierra seca una sola vez, un sonido breve y tenso. Un desafío silencioso lanzado a la noche que se avecinaba. El sonido se repitió. Más claro. Más cerca. Eran pasos. Se acercaban. El pony bajó la cabeza, la mirada clavada, la musculatura tensa. Listo para... algo. Juan sintió el corazón golpear contra sus costillas con una fuerza brutal. ¿Quién venía de la oscuridad? ¿Y qué haría esa pequeña criatura, el pony al que siempre había despreciado, para protegerlo? La tensión era eléctrica, el aire denso de expectativa. Los pasos se acercaban. Procedo a aplicar ajustes menores en la sección del clímax para refinar ligeramente el ritmo, manteniendo toda la carga emocional y la descripción esencial del apoyo del pony, tal como se identificó. El objetivo es una sutil compresión, no una eliminación de detalles vitales. Acto 3. Los pasos cesaron. De golpe. El silencio que siguió fue casi más ensordecedor que el sonido que lo había precedido, una quietud pesada que se cernió sobre la granja. Juan, tirado en el polvo, sintió que el aire se detenía. Los segundos se estiraron, dolorosos, interminables. ¿Se había ido? Quien quiera que fuera. El dolor en su cabeza latía con fuerza constante, un martilleo sordo, pero el frío miedo que los pasos habían despertado comenzó a retirarse, lentamente, como la marea. El pony a su lado, aunque seguía tenso, con las orejas aún clavadas hacia la dirección del camino, no hizo ningún movimiento brusco. La amenaza inminente parecía haberse disipado. Juan se permitió un respiro tembloroso, un suspiro que sabía a polvo y alivio. El calor del pony contra su costado, la simple y constante presencia de esa criatura, era la única realidad sólida en ese momento. Una burbuja de seguridad frágil, ridícula, pero tangible, en medio de la soledad. Se sintió momentáneamente a salvo, o al menos no activamente amenazado. Pero la calma era solo una ilusión del atardecer que se desvanecía rápido. La quietud se rompió con un ruido metálico y seco. Un golpe sordo, el sonido inconfundible de una puerta de vehículo cerrándose con fuerza. Fuerte, inesperado, resonó en el silencio del campo. Juan dio un respingo, la cabeza protestó con un dolor renovado. El cuerpo del pony a su lado se tensó de nuevo, aún más rígido esta vez. Un temblor recorrió su musculatura contenida. Sus orejas se clavaron hacia la dirección del sonido, la cabeza baja, lista. Luego, el zumbido ronco de un motor arrancando, rompiendo la paz precaria del crepúsculo. Y acto seguido, el crujido inconfundible de grava bajo unas ruedas que se alejaban. Rápido. Alejándose definitivamente. El sonido se perdió en la distancia. La tensión regresó a Juan, diferente ahora. No era la expectativa de un peligro que se acercaba para confrontarlo, sino la confirmación de una presencia furtiva, y su partida final. ¿Quién era? ¿Qué hacía allí? ¿Por qué se había detenido solo para irse? La incertidumbre era un veneno sutil. La cabeza le latía con cada respiro, pero no podía quedarse tirado en el polvo indefinidamente, expuesto a cualquier mirada o a la noche que se anunciaba. No con esa quietud post-sonido que se sentía más como la calma antes de otra tormenta. Tenía que moverse. Tenía que llegar al granero. A la sombra, al relativo refugio de las tablas conocidas, aunque medio derruidas. Intentó incorporarse de nuevo, enfocando toda su voluntad en la tarea simple y agonizante. Usó el cuerpo del pony como su único punto de apoyo estable. Un gemido de esfuerzo escapó de sus labios secos mientras empujaba. El pony se mantuvo firme, soporte viviente, soportando el peso de su brazo y torso mientras se alzaba con dificultad. Con esfuerzo sobrehumano, logró sentarse, el mundo bailando a su alrededor. Se tambaleó, sintiendo que iba a caer de nuevo, pero el pony se pegó aún más a él, ancla, pared de carne y hueso suave. Se arrastró un poco hacia adelante, usando los codos y la fuerza de sus piernas mientras arrastraba la otra. El pony avanzaba a su lado, paso a paso lento, acompasando su penoso movimiento,
pegado a su costado como sombra protectora. Si Juan se inclinaba demasiado hacia un lado, sintiendo que perdía el equilibrio, el pony ajustaba su posición, ofreciendo esa solidez inesperada que lo mantenía a flote. Cada vez que se sobresaltaba por un ruido lejano, el canto tardío de un pájaro, el crujido de una rama o el recuerdo punzante del golpe en su cabeza, sentía la presencia sólida y tranquila del pony a su lado, un contrapunto silencioso a su propio caos interno. Compañero inesperado en esa travesía corta y brutal. Finalmente, el olor a heno viejo se hizo más fuerte. Las sombras del granero los envolvieron. Se detuvo, extenuado. Se dejó caer de espaldas, luego se giró, apoyándose contra las tablas frías y rugosas del granero. Estaba a salvo del sol cruel, a salvo de las miradas. El pony se detuvo a su lado, cerca, sin intentar irse, vigilante. Estaba a salvo. Y estaba a salvo gracias a la criatura que siempre había considerado un estorbo inútil, un capricho sentimental que no encajaba en su mundo de trabajo duro y desconfianza. Tirado ahí, sintiendo el dolor punzante en su cabeza y el calor reconfortante del pony a su lado, la lógica que había guiado su vida, la desconfianza en lo impredecible, el desprecio por los animales, la fe ciega en la sangre familiar se hizo añicos. El hijo de su sangre lo había golpeado y abandonado en el polvo. El animal que despreciaba lo había guiado a la seguridad, ofreciendo su cuerpo como apoyo y su presencia como consuelo. La herida física dolía con cada latido, pero la herida más profunda, la de la traición y la soledad impuesta, encontró bálsamo impensado en la simple y desinteresada compañía de un pony. Su visión del mundo, de la vida, del valor de una criatura, había cambiado para siempre en ese trayecto corto y agonizante desde el polvo hasta la sombra. Se quedó ahí, apoyado contra las tablas, el pony a su lado, un guardián improbable. Extendió de nuevo la mano, lentamente, no temblorosa esta vez por el miedo o el esfuerzo, sino por una emoción desconocida. Rozó el cuello suave del pony. El animal no se apartó, ni siquiera retrocedió. Permitió el contacto, una quietud receptiva. En el silencio del granero, bajo el olor penetrante a heno rancio y madera vieja, la única verdad era esa conexión silenciosa que se había forjado en la desesperación. En la criatura que creyó un estorbo, encontró su tabla de salvación. ¿Quién diría que la ayuda, al final, vendría sobre 4 patas, rompiendo toda la lógica de un hombre que creía no necesitar a nadie?